están, queridos amigos? Bienvenidos al ADN de la historia y regresamos a esta casa fantástica del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca. Me acompañan obviamente mis queridísimos Benito Taibo, Alejandro Rosas, porque queremos hablar también de estos sitios, estas casonas que guardan tanta de nuestra historia. Y en este caso, de uno de los momentos cruciales de ese siglo XX post-revolucionario, en uno de sus hombres muy, muy fuertes. Me refiero evidentemente a Plutarco Elías Calles, pero no nada más fue esa historia del caudillo de esa revolución, sino que además este es un centro de investigación, que eso es lo que me encantaría que rescatáramos y resaltáramos. Nuestra historia está viva. Yo sé que estamos en la era del ChatGPT, de la inteligencia artificial, pero sin estos documentos, sin esta historia, no podríamos conocernos. Claro, además, este es uno de los más legendarios y tradicionales, valga la expresión, archivos de investigación histórica para, sobre todo, la época de la posrevolución. Una parte de la revolución, pero prácticamente la posrevolución, y los fondos que tienen aquí, que son dos los principales, el de Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, son, y nos comentaban hace un momento, son particulares, es decir, aquí no está el discurso del presidente, eso está en el Archivo General de la Nación, lo cual hace mucho más interesante para los investigadores venir. Por ejemplo, yo aquí hice investigación para toda la última parte, más o menos 1942 al 45, de cuando, increíblemente asombroso, Plutarco Elías Calles se acerca al espiritismo e iba a las sesiones ahí por donde yo vivo, en el centro de Tlalpan. Claro. Y antes de ello, bueno, primero hay que contar quién es Fernando Torreblanca. Claro. Fernando Torreblanca fue un hombre que fue secretario particular ni más ni menos que de 3 presidentes de la República, de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón y de Emilio Portes Gil. Y era de una acuciosidad extrema. Está el archivo lleno de libretas donde apuntaba el día a día, todas las cosas que sucedían en lo personal con los presidentes, y es de verdad un archivo vivo, maravilloso y espectacular, en una casa doblemente espectacular. Una belleza, y además un personaje, Benito, que hablas muy bien, muy cercano al poder, al grado que se casa incluso con la hija de Elías Calles, con Hortensia. Ese matrimonio, además, muy afortunado, porque a la muerte de Torreblanca en 1980, Hortensia decide heredar la hija, perdónenme, yo ya estoy confundiendo. La hija obviamente decide heredarle al pueblo de México. Esta casa está hecha, es un fideicomiso justamente para que todos podamos gozar de ello. Estaba escuchando algunas entrevistas. La historia está regalada incluso con la casa. Hay que hablar sobre esta guerra cristera que comienza en 1926. Jan Meyer tiene 3 tomos sobre la cristiada que son francamente espectaculares, contando lo que pasó. Y hay un montón de veladuras por encima de esta historia. Se dice que Plutarco Elías Calles fue el que inicia la guerra contra la iglesia mexicana, y no es del todo cierto. Lo único que hace es, basándose en los reglamentos y en la Constitución, pide que los curas no den misa fuera de las iglesias y que no salgan a la calle vestidos de curas. Y eso fue todo. Y eso genera... Y algunas otras cositas. Pero ninguna de ellas grave como para generar una guerra. No, por supuesto que no. Además, en un espíritu absolutamente constitucional, porque totalmente. Era hacer honor a ese artículo 3 de la educación, una educación laica, obligatoria, y había que sacar a los colegios escolares. O sea, la educación no debía pasar por la religiosidad. Otra cosa que tenía la ley Calles era que no hubiera sacerdotes extranjeros. Pero la ley Calles tiene que ver sobre el artículo 130, sí, que es obvio. El que regulaba las relaciones iglesia y Estado. Y es ahí donde la iglesia consideró que se pasaba prácticamente de lanza la raya. El gobierno, porque el gobierno determinaba el número de sacerdotes por mexicanos, contrario a lo que había sucedido en el siglo XIX, donde la iglesia se había pasado de lanza
Claro. con respecto al Estado mexicano. Lo que pasa es que durante el porfiriato hubo una tregua y entonces la educación sí se podía dar de manera, hubo un acercamiento con la iglesia y estas escuelas, yo por eso me refiero al artículo 3 del 17, porque la educación seguía dándose mucho en las escuelas religiosas y eso es lo que también hace que la gente se lance a defender su religión. Quienes cierran el culto en las iglesias es la iglesia, no es Plutarco como presidente. Pero bueno. Bueno, esta guerra que provoca más de 100,000 muertos en el país, no ha sido contada del todo. Tendremos que revisitarla para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Y hay otra pequeña historia, tú hablaste de espiritismo, déjame hablar rápidamente de... había un tren, el tren presidencial llamado El Olivo, que en febrero de 1928 avanza hacia el norte del país y nos enteramos gracias al archivo Torreblanca que Plutarco Elías Calles va en él para ponerse en manos del niño Fidencio, este santón que en Espinazo, Nuevo León, curaba con el poder de sus manos, hacía operaciones fantásticas con un trozo de vidrio, lanzaba manzanas a la gente y con eso quedaban curadas. No se sabe a ciencia cierta para qué fue Plutarco Elías Calles, qué mal lo aquejaba. Hay algunas versiones, pero como ninguna de ellas es históricamente cierta, no la mencionaremos. Pero es interesante que el Diablo Calles, el Turco Calles, el Comecuras, fuera a ponerse en manos de un hombre que curaba por medio de la palabra de Dios. No se pierdan Polvo, la novela que escribe Benito Taibo justamente sobre el niño Fidencio y es una maravilla. Gracias. Y hablando de este personaje también que se le atribuyen muchas cosas como por ejemplo que era comecuras y todo, hacia la vida interior, no sé si ustedes han escuchado o han visto cuando investigan que incluso el padre Pro dio misa en algunas casas. En la calle de Ámsterdam. Así es. De manera a escondidas, porque a puertas cerradas, en la vida cotidiana, en la vida familiar, en el seno familiar de Elías Calles, la religión seguía siendo presente, seguía estando presente, como en muchas otras Pero aquí cosas. no, ¿verdad? O sea, no, aquí muere. ¿Aquí? No. Me perdí con el asunto del padre Pro. No, en la de Ámsterdam. A lo que voy es que a puerta cerrada, una cosa es la política y otra cosa son tus creencias, ¿no? Al final muere, me decías Alejandro, el 19 de octubre del 45 y sí tendrá un entierro religioso, digamos, en la familia. Oye, pero es muy interesante porque además esta casa que se termina de construir entre el 22 y el 23, según también nos comentaban, es del ingeniero Manuel Luis Estampa, que fue muy famoso de esos años, y yo me acuerdo de dos construcciones, una que está también acá en la Roma, que fue la casa del general Serrano. Francisco Serrano. Sí, de Francisco Serrano, que es el candidato que en 1927 va a ser asesinado por órdenes de Obregón y de Calles en la sucesión presidencial. En Huitzilac, Morelos. En Huitzilac, exactamente. Que eran cercanos. Historia que cuenta Martínez Guzmán en La sombra del caudillo. Pero la otra muy conocida que también se puede visitar y donde ya hemos estado es el Museo Casa de Carranza en Río Lerma número 35. Esa casa también es del ingeniero Manuel Luis Estampa, que construyó también esta. Aquella iba a ser su casa personal, pero viene la revolución y todo eso, y entonces se va del país. Sin embargo, esa casa donde fue velado Carranza y luego los constituyentes fue el cuartel general de Ángeles, pero lo interesante es que tú puedes irte de aquí para allá y verás muchos elementos que son prácticamente iguales, no obstante que hay una diferencia de años entre la construcción de una y otra como de unos 12, 13 años. Son bellísimas, corresponden a una época preciosa de ese principio del siglo XX. Pero acompáñenos, ahora regresamos en un breve corte. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en los archivos y en el fideicomiso Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca. Así es, que conserva un montón de archivos documentales y fotografías, más de 43,000 fotografías de la época, importantísimo. Tan importante
que la UNESCO le ha dado la categoría de Memoria del Mundo México a este archivo Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca, que no es decir poco, No, es y decir es mucho. privado, lo que decías, Alex, son archivos privados, ¿no? No es que el gobierno, sino que es el gran esfuerzo de la iniciativa privada por conservar, y me dejas rapidísimo, voy a leer brevemente, es el archivo de Plutarco Elías Calles, el personal, el de Fernando Torreblanca, el Fondo Álvaro Obregón, el archivo Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro, la colección documental de la Embajada de los Estados Unidos en México en esa época que tanta ruido hizo en nuestra historia, y no sé, también el de... Adolfo de la Huerta y Claro. Abelardo L. Rodríguez. Imagínense nada más la memoria que contienen estos archivos. Archivos que pueden ser consultados, ustedes pueden llegar hasta aquí con una identificación, contando qué tema están investigando, y los archivos están abiertos al público, lo cual es otra maravilla. Oye, claro, ahorita tuvimos la oportunidad, antes de iniciar este programa, de ver parte del acervo, y hay unas imágenes espectaculares, sobre todo de los años 20, ¿no? Muchas de Obregón y Calles, retratos, por ejemplo, de Obregón dedicados a Fernando Torreblanca. A mí, como siempre, las cosas macabras me encantan. Vi la mascarilla mortuoria de Plutarco Elías Calles, que curiosamente no tenía bigote, el típico bigote que lo hizo como muy característico en todas sus imágenes. Exactamente. Y la otra mascarilla mortuoria que está aquí es la de Álvaro Obregón y también la de Fernando Torreblanca. Hay reconocimientos, fotos de Plutarco Elías Calles en el extranjero cuando era presidente electo. Había una foto macabra que no sé si viste, Ay, yo sé. que es la de la amputación del brazo de Álvaro Obregón. Exacto. Nosotros, Está ahí esa fotografía. Oye, nosotros creemos actualmente que todo se documenta con las selfies y con las... No, también hacían unas cosas bastante macabras. El tema de estos personajes, ahora lo decimos rápidamente, pero tras un movimiento como la Revolución, sí fueron hombres que hicieron muchas cosas tremendas, pero también muchas cosas en pro de la modernidad. Y lo que podemos hablar de Plutarco Elías Calles es que era un hombre muy moderno y con una visión, nada más para un botón, el Banco Central. Sí, el partido, que su gran obra fue el PNR, lo que después fue el PRI, pero no nada más eso, sino que darle a México un rostro y unas instituciones que después de la Revolución eran importantísimas. Por supuesto está toda esa historia tremenda de que al principio eran amigos, al final ya no, lo que pasa con Carranza, el asesinato de Carranza, y quienes son beneficiados son el grupo efectivamente sonorense, pero más allá de todo eso... No, me da ternurita que digas que eran amigos. Bueno, Entonces, ¿qué onda, mi amigo? Ese es mi Carranza. Véngase, papachito. hay una foto que acabamos de ver ahora donde está un Calles absolutamente agricultor, porque él primero fue maestro y después empezó en las tierras del padre, que aunque era hijo natural, puede trabajar en esas tierras, y sí parece que es su amigo, un muy joven Álvaro Obregón. De verdad, yo sí creo que hubo alguna cercanía. Pero bueno, al final terminaron todos muy mal, y lo que conocemos más allá de esto fue el famoso maximato. 3 presidentes que fueron, digamos, puestos y manipulados. Yo de hecho considero, por ejemplo, que el cuatrienio de Calles no fue un buen presidente. Creo que él salta al estadista cuando termine el sexenio, perdón, el cuatrienio. ¿Por qué? Porque en vez de quedarse en el poder, construye toda esta figura extrañísima o institución extrañísima que fue el partido único, y que además todos se disciplinan, y logra transitar ya prácticamente sin violencia desde el asesinato de Obregón hasta entregar el poder. Bueno, él lo entrega en el 28 a Emilio Portes Gil, de ahí viene el maximato con Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, y luego Cárdenas. Pero yo creo que, no sé si por la presión de un Obregón que estaba ahí, que quería regresar a fuerza al poder, comete varios errores en la presidencia. Para mí el principal es haberse metido en una guerra a la que no debía, que nadie ganaba, que fue la guerra cristera, como lo mencionabas. Sí. Y, por ejemplo, sí tratar de llevar el programa revolucionario con la ley del petróleo a sus máximas consecuencias, casi nos lleva a un conflicto con Estados Unidos. Creo que entendió muy bien el poder una vez que lo dejó. Y ya desde... ¡Ay, pero qué peligro! Sí. O sea, a mí me parece justamente el gran problema de ese Estado monolítico que siembra, porque es, primero, no pasarse por el arco del triunfo, la no reelección con su amigo Álvaro Obregón, a decirle, bueno, ok, va,
Pero, Estaba ojo, y porque- después quedarse en ese poder que no le correspondía, al final sí pacifica. Pero es que no, es decir, Se dejan de matar por la silla, pero sí se convierte en una cosa que no es sana para ninguna democracia, que es que estuviera detrás. De hecho, ellos no eran demócratas. O Bueno, sea, claro. Para empezar, Empezando por ahí, exacto, tienes o sea, razón. la Eran democracia eran caudillos. Eso, empezando por ahí, claro. la democracia les valía una pura y dos con sal. Estoy de acuerdo, sí. Y nuevamente en este país donde todo es como una simulación, claro, tú puedes decir, es que maldito Obregón, ambicioso, se quería reelegir. Sí, pero modificaron la Constitución para que se permitiera la reelección. O sea, todos los mecanismos legales que se tuvieron que hacer se hicieron. Ese es el gran problema, que todo en la historia mexicana de la política reciente, de 100 años para acá, está revestida con legalidad. Bueno, una de las cosas... Con aparente ilegalidad. ¿Qué cosa? Hay que contar que Elías Calles acaba en el exilio, en San Diego, en California, y que también vivió en esta casa con su yerno, Fernando Torreblanca, durante algún tiempo. O sea que la casa está llena de historias sin lugar a dudas. Y el archivo es maravilloso, en serio, maravilloso. También, fíjate, el archivo tiene la correspondencia entre él con José Vasconcelos porque habían sido enemigos a morir. De hecho, el que le llama el turco es José Es Vasconcelos. Vasconcelos el que le pone el apodo. Y allá se hacen amigos. Y de hecho hacen una alianza, por ahí sale en la prensa en 1966, donde la declaración, así como a 8 columnas, era: yo pondré la popularidad, decía Vasconcelos, y usted la fuerza, Calles. Claro. Y entonces se suponía que iban a organizar un movimiento armado donde Calles levantaba al ejército y venía a imponer a Vasconcelos. Nunca se dio. Se llevaron muy bien en los últimos años y de hecho le prestaba dinero Calles a Vasconcelos para sobrevivir en el exilio. Si se hubiera enterado, perdona. Y lo más relevante es que cuando muere Calles, va al sepelio Vasconcelos y contaba a la hija, porque lo acompañó Carmen Vasconcelos de Ahumada, la hija de José Vasconcelos, contaba que ella se acuerda muy bien que llegó una corona fúnebre de Lázaro Cárdenas para el sepelio de Plutarco Elías Calles y la familia la rechazó, mientras que a Vasconcelos le dieron la bienvenida, no obstante que había sido, en el proconsulado lo trata Por eso, como el peor. pero es que, a ver, tú explícame, porque si se hubiera enterado en vida Antonieta Rivas Mercado, yo creo que se vuelve a suicidar. ¿Cómo es posible que haya hecho una tregua con un hombre que le roba? El primer robo electoral de este siglo XX fue el que le hacen a Vasconcelos, donde, en 1929, donde ella metió corazón, dinero, alma y todo por un México que pensó que ya era nuevo, pues ya estaba muerta. que iba a votar. No, pero es que sí me enojo por ella y por todo el tema. Sí, pero- o sea, porque el tema de la clase política que se arregla por encima de todo y de todas las ideas y los Afortunadamente ya ideales. estaba muerta cuando Bueno, sucedió eso. pero qué tristeza, porque sí, el primer robo, y por eso es que se le destruye la vida a Antonieta. Pero bueno, de ese tamaño los personajes que están en este lugar. Acérquense hasta este fideicomiso, archivo Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca, porque de verdad la historia está viva, está presente. Es un centro de investigación donde se trabaja todos los días, donde hay un montón de cosas por ver. Entre otras, nos han regalado, y lo agradecemos enormemente, un par de boletines, uno de ellos sobre el niño Fidencio, justamente un tema que casi no se toca, y la relación entre Plutarco Elías Calles y el niño Fidencio, y otra sobre este tren presidencial, el Olivo, que recorrió el país de arriba abajo, primero para hacer su campaña y luego como tren presidencial. Y me quedé pensando en el gesto adusto, completamente duro de Elías Calles, ¿no? Daba como miedo, ¿no? Sí, sí. Era muy Fíjate serio. que, sí, él nace en 1877, Obregón en 1880, y siempre se le cuadró Calles a Obregón. Sin embargo, cuando llega a la presidencia, Calles, una de las primeras medidas fue correr o cancelar el contrato con los mariachis que tenía Obregón, que digamos que cobraban en el Palacio Nacional. Fue una de las sus medidas, así como para decir, a ver, yo no voy a hacer como él. Eran dos personalidades totalmente opuestas, Obregón dicharachero, simpático, con mucho carisma, Calles siempre muy serio, duro, muy adusto, muy reservado, y sin embargo yo creo que el que leía perfectamente bien el entorno era Calles.
Bueno, más que Obregón. Sufrió de joven el alcoholismo de un padre ausente, era hijo natural, lo ve poco, la madre muere muy jovencito, un niño, ni siquiera jovencito, muere a los 3 años, lo crían los tíos, la familia Calles, de ahí es que él toma más ese apellido, y sufrió mucho porque también toma, se vuelve alcohólico de joven, y una de las cosas que hace como gobernador, de las primeras medidas, es evitar el tomar. Le declara la guerra al alcohol, y toda su vida fue un hombre abstemio, estaba en contra de esas cosas. Porque fíjate, ahorita que mencionabas el apellido, mucha gente cree que Elías es nombre. En el caso de Plutarco no, es apellido. Sí, claro. Es Elías Calles, de ahí la idea de que viene de que es turco, ¿no? esa Que es libanés. libanesa, ¿no? Claro. Que yo sí tengo casi, por cierto, no sé si lo mencionó en algún momento dado de la frontera nómada Aguilar Camín o Krause en su biografía del poder, de que sí traen una línea totalmente de origen libanés. Pues debe ser, era una familia acomodada, en el norte tenían tierras, el padre que no le reconoce, pero al final puede dedicarse un poco a ello. Ahora, ya cuando decías, Benito, que regresa del exilio, un exilio al que lo invita de manera inamovible, el chamaco, que le llamaba él el chamaco de Michoacán, Lázaro Cárdenas, porque es el que pone fin a ese maximato y es el que verdaderamente hace que la silla presidencial no sea un títere el que está ahí, sino él ya gobierna. Y regresa 5 años después, que estuvo en San Diego, y hay una foto en este archivo que me pareció increíble, ver al presidente Ávila Camacho, que fue el que hace el encuentro, el que lo propicia, de un lado está Plutarco Elías Calles y del otro lado está Lázaro Cárdenas. ¡Qué historias! No, pero no solamente, están todos menos Obregón, que estaba muerto. Claro, está Adolfo de la Huerta, está Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Cárdenas, Calles, y dejan ver qué otro... Ávila Camacho hablando. Y Ávila Camacho, que es el presidente. Ese día se llamó el Día de la Unidad Nacional porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y México había declarado ese año la guerra. Entonces la idea de que, miren, estamos todos juntos a pesar de nuestras diferencias, es los presidentes en el balcón central de Palacio Nacional. Y que lo invita a regresar del exilio. No, cargado de historia, de fotografías, de documentos. Es una emoción grandísima poder abrir y ver y leer, y lo privado, sobre todo, insisto, el carácter privado que tiene este archivo es una joya de verdad para los que nos dedicamos a buscar documentos y hablar de nuestra historia. Así que vengan, visiten la casa. Aquí estamos justo en el recibidor, el foyer le llamarían, sí. Pero estoy viendo unos trabajos de madera de una época que en verdad se fue, pero tenemos la joya de poderlo ver. Una casa que ha cumplido ya 101, va por 102 años, y la mantienen impecable. Impecable. Es como si entrara realmente a esa época, y además te imaginas perfecto, o sea, ya ahorita toda esta parte de la Roma totalmente conflictiva, pero hay fotografías donde se ve la casa y es espectacular, como toda esta parte de la Roma era una chulada de ciudad, ¿no? Que ya no existe. Bien, creo que ya nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos a este recorrido histórico y gracias al Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca, por habernos abierto la casa, abierto el archivo, contado historias. Acérquense, de verdad, es una verdadera joya. Es gracias. Preciosa, gracias.